En la clase de hoy vamos a ver la amplificación y la simplificación de fracciones. Vamos a ver lo que son fracciones equivalentes por amplificación y cómo se calculan, las fracciones equivalentes por simplificación y cómo se calculan también. Vamos a ver también lo que son las fracciones irreducibles y vamos a aprender a hacer reducción de fracciones a común denominador. Y por último, como siempre, vamos a ver ejercicios sobre este tema. Vamos a empezar por ver lo que son las fracciones equivalentes por amplificación. Como hemos visto en la clase anterior, sabemos que las fracciones equivalentes son fracciones que representan la misma porción de una unidad. Entonces, si se multiplican tanto el numerador como el denominador de una fracción por un mismo número que sea distinto de 0, vamos a obtener una fracción equivalente que se llama fracción amplificada. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, con la fracción 2/3, y a partir de ella vamos a obtener fracciones equivalentes a ella por amplificación. Como podéis imaginar, la palabra amplificación significa que vamos a amplificar la fracción. Quiere decir que vamos a hacer una fracción con términos más grandes de los que hay en un principio. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es multiplicar, porque sabemos que si multiplicamos vamos a obtener números más grandes. Entonces, multiplicamos el numerador y el denominador de esa fracción por el mismo número, siempre que sea distinto de 0, recordadlo. Las fracciones que vamos a obtener haciendo esto van a ser fracciones equivalentes. Entonces, aquí vemos que si en general, si m es distinto de 0, es decir, el número por el que vamos a multiplicar el numerador y el denominador de la fracción es distinto de 0, y luego multiplicamos la fracción por ese número, por m, tanto el numerador como el denominador, esta fracción que nos resulte aquí va a ser equivalente a la fracción de origen. Por lo tanto, esas dos fracciones van a ser equivalentes. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a encontrar fracciones equivalentes a 2/3 por amplificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar esas fracciones? Pues multiplicar los dos términos de esta fracción, el numerador y el denominador, por un número. Y digo multiplicar, porque hay que multiplicar. Entonces, partimos de 2/3 y multiplicamos el 2 del numerador y el 3 del denominador, en este caso, por ejemplo, por 2. 2 por 2 son 4. 3 por 2 son 6, ¿veis? Partimos de 2/3 y obtenemos una fracción que es 4/6. Y estas dos fracciones son equivalentes por amplificación, ¿veis? Esta fracción tiene los términos más grandes que la de origen, que 2/3. Entonces 4/6 es una fracción amplificada de 2/3. Por lo tanto, estas dos fracciones van a ser fracciones equivalentes, ¿veis? 4/6 es equivalente a 2/3. Si lo comprobamos mediante el criterio de equivalencia, lo vemos, porque 4 por 3 son 12 y 6 por 2 son 12. Otra forma de hacer fracciones equivalentes es por simplificación. Hacer fracciones equivalentes por simplificación es muy parecido a hacerlas por amplificación, pero en este caso, en vez de multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por un número, lo que vamos a hacer es dividirla por un número, dividir esos dos términos por un número. Entonces, aquí vemos que se puede simplificar una fracción dividiendo sus dos términos por un divisor común o por su máximo común divisor. Simplificar una fracción es encontrar otras fracciones equivalentes a ella, pero que tengan los términos menores. Esto es lo contrario de lo que pasa cuando hacemos fracciones por amplificación. Por amplificación, como multiplicamos, los términos, el numerador y el denominador, van a ser más grandes que la fracción de origen. Y cuando simplificamos, tanto el numerador como el denominador, al estar dividiendo, van a ser fracciones con el numerador y el denominador más pequeños que la fracción de origen. Entonces, para conseguir estas fracciones por simplificación tenemos que dividir el numerador y el denominador por divisores que sean comunes. Vamos a ver esto con un ejemplo para que lo podáis entender mejor y vamos, por ejemplo, a partir de la fracción menos 12 18avos. Entonces, a partir de esta fracción tenemos que encontrar otra fracción equivalente a ella por simplificación. Por simplificación quiere decir que vamos a encontrar una fracción equivalente a esta, pero con los términos más pequeños, con el numerador y el denominador más pequeños de los que hay ahora. Entonces, para encontrar algo más pequeño, vamos a tener que dividir. Cuando dividimos,
encontramos algo más pequeño. Entonces dividimos el numerador y el denominador de esta fracción por divisores que sean comunes a los dos, porque nos tiene que dar exacto tanto en el numerador como en el denominador. La división que hagamos tiene que ser una división exacta en los dos, entonces tiene que ser un número, porque tiene que ser el mismo número, y que se pueda dividir tanto el numerador como el denominador por ese mismo número. Por eso tenemos que encontrar los divisores que sean comunes al menos 12 y el 18. Entonces vamos a ver cuáles son los divisores de menos 12 y cuáles son los divisores de menos 18. Si hacemos los divisores de menos 12, encontramos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y que estos divisores pueden ser positivos o negativos. Esto podéis repasarlo en la clase de los divisores, ¿no? Para encontrar un divisor o los divisores de un número, tenemos que dividir ese número y ver cuáles son las divisiones exactas. Dividimos el número entre otros números enteros y vemos cuáles son las divisiones exactas. Y los divisores de esas divisiones que den exactas van a ser divisores de este número. Hacemos lo mismo, calculamos los divisores de 18 y tenemos que son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18 y sus negativos. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos números por los que podemos dividir a la vez el menos 12 y el 18 y que esas divisiones den exactas, que van a ser el 1, que se repiten los dos, el 2, el 3 y el 6. Estos son los comunes, los números tanto positivos como negativos. El más 1 no lo vamos a utilizar nunca, porque sabéis que si un número lo dividimos entre 1, nos queda el mismo número y no estaríamos en este caso simplificando nada, nos quedaría la fracción tal como está. Por eso el más 1 no lo podemos utilizar, pero podemos utilizar el resto de los divisores comunes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Partimos de la fracción menos 12 18avos. Entonces, para encontrar una fracción equivalente a esta por simplificación, tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador entre un número que sea divisible por los dos a la vez. Y como ya los habíamos calculado, pues vamos a elegir, por ejemplo, el 2, porque 12 se puede dividir entre 2 y da exacto, y 18 se puede dividir entre 2 y da exacto. Entonces hacemos los cálculos, menos 12 entre 2 son menos 6 y 18 entre 2 son 9. ¿Veis? Aquí obtenemos otra fracción que va a ser equivalente a la primera. Menos 6 novenos es una fracción simplificada de menos 12 18avos. Es una fracción que son dos fracciones que expresan lo mismo, pero esta fracción, veis que tiene el numerador más pequeño que la primera y el denominador más pequeño que la primera. Y esto es lo que se llama simplificar. Entonces, vemos que menos 6 novenos va a ser equivalente a menos 12 18avos. Si aplicamos el criterio de equivalencia, hacemos menos 6 por 18 y hacemos menos 12 por 9, nos va a dar el mismo resultado y podemos decir que estas dos fracciones son equivalentes. Si en vez de utilizar el 2 para hacer la simplificación utilizamos el menos 2, que también es un divisor común de menos 12 y de 18, vamos a tener esta fracción, que es 6 partido de menos 9. Entonces 6 partido de menos 9 es una fracción simplificada de menos 12 18avos y también van a ser equivalentes. Pues ya sabemos cómo simplificar fracciones, dividimos entre el mismo número, el numerador y el denominador de una fracción, para obtener otra fracción de términos más pequeños. Esto lo podemos hacer con todos los divisores que tengan en común tanto el numerador como el denominador de la fracción original, y así podemos obtener fracciones o todas las fracciones por simplificación de menos 12 18avos. Vamos a ver ahora lo que son las fracciones irreducibles. La fracción irreducible de una fracción es otra fracción, que es una fracción simplificada de la primera que ya no podemos simplificar más. Es decir, está simplificada al máximo. Si queremos seguir simplificándola, ya no podemos. Cuando obtenemos esa fracción que ya no puede ser más pequeña que esa, eso es una fracción irreducible. Entonces, para calcular la fracción irreducible de una fracción, tenemos que dividir el numerador y el denominador por el máximo común divisor de ambos. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo para que sea más fácil de ver y vamos a
vamos a calcular la fracción irreducible de menos 12 18avos. Entonces, como ya hemos visto antes, lo primero que tenemos que hacer es calcular los divisores del numerador y los divisores del denominador. Y ya habíamos calculado los divisores de menos 12, que eran estos, y los divisores de 18, que eran todos estos. Una vez que tengamos los divisores del numerador y del denominador, tenemos que calcular el máximo común divisor de estos dos números, de menos 12 y de 18, porque va a ser el número más alto entre el que podemos dividir tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, el resultado que nos va a dar va a ser una fracción con los términos más pequeños posibles. Entonces, calculamos el máximo común divisor de menos 12 y de 18, que como recordaréis es el mayor de los divisores que tengan esos dos números en común. Los divisores son estos y el mayor de los divisores en común vemos que es el 6. El 6 es el mayor de los divisores comunes que tienen los dos números. Entonces lo que hacemos es dividir el numerador y el denominador, como hicimos antes, por el máximo común divisor, que es el 6 o el menos 6. Nosotros vamos a coger generalmente el número en positivo. Entonces hacemos menos 12 entre 6, que nos da menos 2, y 18 entre 6, que nos da 3. Entonces nos queda la fracción menos 2 tercios. Menos 2 tercios es una fracción simplificada de menos 12 18avos. Y es la más pequeña que podemos encontrar. Ya no podemos seguir simplificando esta fracción. No podemos hacer fracciones equivalentes a esta con términos más pequeños. Esta es la más pequeñita que vamos a encontrar. Entonces esto es lo que se llama la fracción irreducible. Y esta fracción ya no se puede simplificar más. Vamos a hacer aquí un paréntesis porque quería explicaros otra manera de calcular el máximo común divisor de dos o de más números, porque muchas veces tenemos que calcular el máximo común divisor de números muy grandes y para ello tendríamos que hacer muchas divisiones. Entonces ahora os voy a explicar esta nueva forma de hacerlo, que es mucho más sencilla y terminamos mucho más rápido en muchas ocasiones. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso, recordad que estamos calculando la fracción irreducible de una fracción y tenemos que calcular el máximo común divisor del numerador y del denominador. Entonces, lo que hacemos es la descomposición factorial tanto del numerador como del denominador. Recordad que la fracción era 12 18avos y la vamos a descomponer los dos números en sus factores primos. 12 entre 2 a 6, 6 entre 2 a 3, 3 entre 3 a 1. Y lo mismo con el denominador, 18 entre 2 a 9, 9 entre 3 a 3 y 3 entre 3 nos da 1. Entonces aquí tenemos la descomposición del numerador, que es 2 por 2 por 3. Que esto también lo podemos escribir en forma de 2 al cuadrado, porque es 2 por 2 y por 3, es decir, 12 es 2 al cuadrado por 3, y 18, como es 2 por 3 por 3, lo podemos expresar como 2 por 3 al cuadrado. Entonces, con esto solo ya podemos calcular el máximo común divisor, y para ello tenemos que fijarnos en los factores que sean comunes, es decir, los factores que se repitan en todos los números, en este caso, que se repitan en la descomposición del 12 y que se repitan en la del 18. Y tenemos que el 2 es un factor común y que el 3 es un factor común. Y de esos factores que sean comunes, escogeremos los que tengan menor exponente, es decir, comunes al menor exponente. Y de ahí saldría el máximo común divisor. En este caso, 2 al cuadrado y 2, factor común. El que tiene menor exponente es este 2. Y en el caso del 3, el que tiene menor exponente es el 3. Y entonces haríamos 2 por 3, que es 6. Y entonces 6 aquí sería el máximo común divisor. Y esta sería otra manera de calcular el máximo común divisor de dos o de más números. Si os fijáis, el número 12 se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3. Y el 18 se puede dividir entre 2, entre 3 y entre 3.
Es decir, el 12 se puede dividir entre 2 por 2, entre 2 por 3 y el 18 entre 2 por 3 y 3 por 3. Entonces necesitamos saber cuál es el mayor número entre el que podemos dividir estos dos números a la vez. Y por eso vamos a escoger los que sean comunes, es decir, que se puedan dividir los dos al mismo tiempo por el menor exponente. ¿Y por qué utilizamos el menor exponente? Porque, si os fijáis, el 12 en este caso se puede dividir entre 2 dos veces, se puede dividir entre 4, pero el 18 solamente se puede dividir entre 2 una vez. Es decir, el 18 no lo podemos dividir entre 4, porque 4 no es divisor de 18. Por eso vamos a escoger el menor de los exponentes de los factores que tengan en común, para asegurarnos de que los dos números en este caso sean divisibles por ese otro número. Seguimos y vamos a ver ahora cómo se hace la reducción de fracciones a común denominador. Primero vamos a ver lo que es esto. Reducir dos o más fracciones a común denominador significa buscar fracciones equivalentes a esas fracciones que tengamos, pero con la condición de que todas esas fracciones lleven el mismo denominador. Y esto lo vamos a necesitar más adelante. Tenemos que aprender a hacer este cálculo para poder hacer operaciones con fracciones. Vamos a tener que ponerlas con el mismo denominador para poder luego sumarlas o restarlas. En fin, eso ya lo veremos en otra clase. Entonces, para hacer que dos o más fracciones tengan un denominador que sea el mismo para todas ellas, un denominador común, podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos. El método de los productos cruzados y el método del mínimo común múltiplo. Podemos hacerlo como nosotros queramos. Entonces, primero vamos a ver cómo se hace el método de los productos cruzados y vamos a verlo con un ejemplo. Para aplicar el método de los productos cruzados, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los dos términos de la fracción por el producto de los denominadores de los demás. Y vamos a verlo con este ejemplo. Aquí tenemos tres fracciones. Tenemos 2 tercios, menos 3 sextos y 3 cuartos. Entonces lo que queremos hacer ahora es buscar fracciones equivalentes a estas tres para poder transformarlas en otras fracciones, pero que tengan todas el mismo denominador. ¿Veis? Entonces, si queremos utilizar el método de los productos cruzados, cogemos la primera fracción y vamos a multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción por los denominadores de las otras fracciones. Por ejemplo, si queremos buscar la fracción equivalente a 2 tercios, vamos a multiplicar el 2 y vamos a multiplicar el 3 por la multiplicación de los otros dos denominadores, por 6 y por 4. Es decir, vamos a hacer 2 por 6 y por 4 en el numerador y vamos a hacer 3 por 6 y por 4 en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, nos queda esta fracción, 48/72. Entonces, tenemos ya una fracción equivalente a 2 tercios, como veis, por amplificación, porque los términos que nos dan son más mayores, y esta fracción es equivalente a esta fracción. Ahora vamos con la segunda de estas fracciones, que es menos 3 sextos, y vamos a buscar una fracción equivalente para poder conseguir el mismo denominador en las tres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo de antes, multiplicamos el numerador y el denominador de esta fracción por el producto de los otros denominadores, es decir, por 3 y por 4. Entonces hacemos menos 3 por 3 y por 4 y lo ponemos en el numerador, y hacemos 6 por 3 y por 4 y lo ponemos en el denominador. Hacemos las cuentas y nos da menos 36/72. Esta es una fracción equivalente a esta. ¿Veis? Entonces ya tenemos dos fracciones y veis que ya tienen el mismo denominador, que era lo que estábamos buscando. Y ahora vamos ya con la última fracción, que es 3 cuartos, y vamos a conseguir una fracción equivalente a esta y que al mismo tiempo haga que las tres tengan el mismo denominador. Entonces multiplicamos el numerador por los otros dos denominadores multiplicados y el denominador también. Entonces,
Ponemos en el numerador 3 por 6 y por 3, 3 por 3 y por 6, y el denominador 4 por 6 y por 3, 4 por 6 y por 3. Esto nos va a dar 54/72. Y esta es una fracción equivalente a la original. Entonces ya aquí tenemos 3 nuevas fracciones, esta, esta y esta. Y las 3 ya tienen ahora el mismo denominador. El denominador ahora es 72. Y estas fracciones son respectivamente equivalentes a las que teníamos en un principio, a 2/3, a -3/6 y a 3/4. Pero ahora ya tienen el mismo denominador, que era lo que nosotros queríamos. Vamos a ver la otra forma de hacerlo, con las mismas fracciones que antes, pero en este caso vamos a utilizar otro método para conseguir el mismo denominador en las 3. Y este método es el método del mínimo común múltiplo. Entonces, para aplicar el método del mínimo común múltiplo, primero vamos a tomar como denominador común de todas las fracciones el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a fijarnos solamente en los denominadores de estas 3 fracciones, de las originales que tengamos, que es 3, 6 y 4. Y tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 4. Y ese, el mínimo común múltiplo, lo vamos a poner como denominador común. Entonces, calculamos los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12, 15, etc. Los múltiplos de 6 y los múltiplos de 4. Si queréis repasar cómo se calculan los múltiplos de un número, solo tenéis que ir a la clase múltiplos de un número y allí viene todo explicado. Una vez que tengamos los múltiplos de los denominadores, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos 3 denominadores, que es el mínimo de los múltiplos comunes, el múltiplo que sea común a los 3 más pequeño, y en este caso va a ser el 12. 12, 12 y 12. Se repiten los 3 y es el más pequeño que podemos encontrar a la vez en los 3. Entonces ahora ya sabemos que los nuevos denominadores para estas fracciones va a ser el 12. Vamos a hacer aquí otro paréntesis para explicaros otra manera de calcular el mínimo común múltiplo, igual que habíamos hecho con el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo de 2 números o de más números. En este caso, como queremos al calcular la fracción irreducible, necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, en las fracciones que teníamos nosotros, los denominadores eran el 3, el 6 y el 4. Y entonces tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de estos números. Entonces, en este caso son números pequeños, pero en ocasiones nos vamos a encontrar que tendríamos que hacer muchísimos cálculos para calcular el mínimo común múltiplo de varios números. Entonces, de esta manera lo vamos a hacer de una forma muy directa y mucho más fácil. Entonces, lo primero que hacemos es descomponer estos números, en este caso los denominadores de las fracciones que tengamos, en factores primos. 3 entre 3 es 1, 6 entre 2 es 3, entre 3 es 1, entonces 6 es 2 por 3, y 4 entre 2 es 2, y entre 2 es 1, entonces 4 es 2 por 2. ¿Veis? Hemos descompuesto los denominadores en factores primos. Entonces vamos a expresar lo que podamos en forma de potencia. Entonces 3 es 3, lo ponemos aquí. No podemos hacer nada más. 6 es 2 por 3. Tampoco hay aquí ninguna potencia porque no hay ningún número que se multiplique a sí mismo. Y 4 es 2 por 2. Esto sí lo podemos expresar en forma de potencia. 2 por 2 es 2 al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos las descomposiciones y ya los tenemos también en forma de potencia, todo aquello que podamos poner en forma de potencia. Entonces ahora, para calcular el mínimo común múltiplo de estos números, nos fijamos en estas descomposiciones y vamos a elegir factores comunes y no comunes, es decir, todos los factores que veamos, y vamos a escoger los factores que tengan mayor exponente. En este caso vemos que aquí hay un 3, que aquí hay un 2 y un 3 y que aquí hay un 2, es decir, todos los factores en total son el 2 y el 3. De momento no tenemos en cuenta los exponentes. El 2 y el 3 son todos los factores que podemos encontrar. Se repitan o no se repitan, no importa, los cogemos todos. Y entre todos esos factores vamos a escoger los que tengan el mayor exponente.
Por ejemplo, el 3 lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Tienen el mismo exponente, entonces dejaríamos el 3 como está. El 2 lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Este 2 tiene exponente 1, este 2 tiene exponente 2. Entonces siempre vamos a coger el que tenga mayor exponente. Entonces, aquí ya tenemos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Si los multiplicamos, 2 al cuadrado por 3, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de estos números, de 3, de 6 y de 4. Recordad, para calcular el mínimo común múltiplo, escogemos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En el caso del máximo común divisor, escogíamos solamente los comunes que estén en todos los sitios a la vez elevados al menor exponente. Una vez que sabemos ya cuál va a ser el denominador, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador de cada fracción por el cociente de dividir el mínimo común múltiplo por el denominador de esta fracción. Por ejemplo, tenemos la primera de ellas, que era 2/3, la primera fracción que teníamos. Entonces ya sabemos que de 2/3, la nueva fracción equivalente que vamos a obtener va a tener denominador 12, que es el mínimo común múltiplo, acabamos de calcularlo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es 12 entre 3 y por 2. Y así obtenemos el numerador. ¿Veis? Tenemos 2/3, que era la fracción de origen. Sabemos que esta fracción va a tener una fracción equivalente de denominador 12 y ahora nos faltaría el numerador. Hacemos 12 entre 3 y por 2. Esto nos da 8 y 8/12 es la nueva fracción equivalente a 2/3. Ahora hacemos lo mismo con las otras dos fracciones, menos 3/6 y 3/4. Con menos 3/6, el denominador habíamos quedado en que iba a ser 12, el mínimo común múltiplo de los denominadores. 12 entre 6 por menos 3. Y esto nos daría menos 6. Esta sería una fracción equivalente a esta, pero ahora ya vemos que tienen el mismo denominador, la primera y la segunda, y con la tercera va a pasar lo mismo. Era 3/4, sabemos que el denominador va a ser 12, entonces hacemos 12 entre 4 y por 3, y así obtenemos el numerador, en este caso 9. Y aquí tenemos ya la tercera fracción equivalente. Entonces, estas tres fracciones que acabamos de calcular, 8/12 menos 6/12 y 9/12, son fracciones equivalentes a las de origen. Es decir, son fracciones que significan lo mismo que las fracciones de origen, pero es que ahora van a tener todas el mismo denominador, lo que nos va a ser muy útil y necesario para hacer cálculos entre ellas luego más adelante.